El dios de la cueva. Desde esa noche todo ha cambiado en el pueblo. La gente quedó asombrada tras aquel descubrimiento, al caer esas rocas arrojadas por el impulso y fuerza de aquel rayo sobre aquella cueva, que fue descubierta en esa terrible tormenta. Todos creen que hemos sido bendecidos, mas yo creo todo lo contrario. Verán, contaré todo desde un principio para ponerlos en contexto. El pueblo pasaba por una sequía muy extrema, la cual estaba llevando poco a poco al pueblo a la pobreza, ya que al no haber lluvias, los cultivos y los huertos no daban fruto. El pueblo vivía básicamente de la venta del maíz y de los frutos que se daban en nuestra región, pero al no haber lluvias, todo esto escaseaba. Innumerables científicos habían visitado nuestro pueblo para saber la razón de la sequía, pero nadie daba explicación a lo que estaba pasando. Se recurrió entonces a la religión. Se hacían misas, procesiones, sacrificios de fe, pero nada funcionaba. El pueblo se estaba hundiendo en la desesperación, hasta que alguien dio una solución algo extrema, la cual fue aceptada por el pueblo, o al menos por la mayoría de estos, ya que algunos se oponían a participar en lo propuesto. El más anciano del pueblo nos habló de una leyenda contada por sus antepasados. Se trataba del dios de la cueva. Aquel anciano nos contó que este dios llenó de abundancia y prosperidad a nuestro pueblo en tiempos pasados. En aquellos tiempos nunca faltaba alimento ni agua. Todo cuanto se le pedía era concedido por este dios, a cambio de jamás dejar de venerarlo, pasara lo que pasara. Sin embargo, cuando se construyó la primera iglesia del pueblo, el dios de la cueva, que era muy celoso, dejó de ser venerado, ya que al pueblo se le impuso la religión. Fue entonces cuando una maldición cayó, trayendo desgracia y pobreza a los habitantes de aquel pueblo. El párroco de la iglesia propuso cerrar la cueva con piedras e invitó a todos los feligreses a hacer oración para que nuestro pueblo volviera a ser bendecido por el verdadero Dios, y así volviéramos a regresar a la tranquilidad y a la prosperidad. Y así fue como la gente se apegó a la iglesia y a la oración, y con el tiempo, poco a poco olvidó a este otro Dios. Después, aquel anciano propuso volver a invocar y adorar a aquel Dios de la cueva, para regresar a la prosperidad y dejar de sufrir, ya que las oraciones en la iglesia ya no funcionaban. Opiniones encontradas surgieron entre la gente sobre si hacer o no aquel llamado a ese dios de la cueva. Después de tanto debatir, decidieron esperar unos días. Quizá la lluvia por fin llegaría, mas lo único que llegó fue la muerte, ya que a causa de la sequía, el ganado, así como algunos animales de otras especies, comenzaban a morir. La gota que derramó el vaso fue la muerte de un pequeño, pues éste murió de deshidratación. La gente, desesperada y cansada de esta situación, decidió hacer caso a aquel anciano, y así fue que todos se reunieron afuera de la cueva en una noche nublada, la noche en la que comenzó mi relato. Esa noche la gente iba vestida con capuchas negras, cada uno llevaba en sus manos una vela. El anciano dibujó un pentagrama en el piso, después ordenó a la gente que se colocara alrededor de este, y uno a uno fueron encendiendo su vela, conforme aquel anciano hacía una oración extraña. El cielo comenzó a nublarse cada vez más, y el aire comenzó a soplar fuerte. Después el anciano colocó un cordero en medio de aquel pentagrama, y con una daga extraña lo atravesó el corazón, derramando la sangre en el piso. Después tomó un poco de esa sangre y llenó las piedras que tapaban la entrada de la cueva. Después regresó al círculo y comenzó a hacer un canto y ordenó a la gente que repitiera sus palabras. Entonces todos comenzaron a hacer este extraño canto mientras se llevaban una mano al cielo. Yo no quise participar del todo en este ritual extraño. Solo me limité a observar, incrédulo, a una corta distancia toda la escena. De pronto la lluvia se hizo presente, con tal fuerza que hizo que la gente quisiera correr a sus casas para resguardarse. Mas el anciano no los dejó y pidió que siguieran haciendo aquel cántico para que funcionara el ritual. De pronto, un rayo cayó sobre la entrada de la cueva con tal fuerza que el sonido retumbó por todo el bosque, y el relámpago que le acompañó nos dejó ciegos por un momento, acompañado de un fuerte ruido de piedras cayendo. Seguido de esto, el aire se hizo más fuerte, acompañado de esta lluvia que, al ser movida por el viento, hacía sentir el agua como si fueran latigazos sobre el cuerpo. La gente trataba de cubrirse entre ellos, tratando de no deshacer aquel círculo, mientras seguían repitiendo las palabras de aquel anciano. De pronto la lluvia se detuvo y el silencio se hizo presente, pero este era un silencio extraño. Era algo así como un silencio sepulcral, pues todo alrededor se quedó en total silencio y oscuridad. El anciano nos dijo que ya estaba hecho y que habíamos sido escuchados. Después todos nos retiramos a nuestras casas, prometiendo volver a primera hora.
Al siguiente día nos juntamos afuera de la cueva en cuanto los primeros rayos del sol iluminaron el pueblo y procedimos a entrar. Lo que vimos adentro nos dejó sin palabras y nos llenó de asombro, pues dentro de la cueva estaba una estatua muy grande, casi de la altura de la cueva. Su aspecto era sombrío y tenebroso, algo que nunca habíamos visto. El anciano nos dijo que ahora solo teníamos que venerarlo, solo a él, con mucha fe, y así todo lo que pidiéramos se nos sería concedido. Por alguna razón la gente le hizo caso y comenzaron a venerar a aquel dios, y un gran cambio sobrevino al pueblo. Las lluvias se hicieron presentes y los frutos de la tierra eran excelentes. Con esto también aumentó la economía y así el pueblo se llenó de riquezas y abundancias. Pues aquella persona que no veneraba al dios le iba mal, sus tierras no daban fruto y su casa sufría pobreza. Así que no les quedaba más que unirse al rito y venerar a aquel dios pagano. Como consecuencia, la iglesia cayó en ruinas, y los sacerdotes, a pesar de su lucha por querer evangelizar al pueblo, eran corridos de este, junto con la poca gente que se resistía a venerar a aquel dios de la cueva. Mas como les dije, este dios era muy celoso, y cuando la gente se sintió satisfecha con las riquezas que le habían llegado, olvidaron seguir venerándolo, sufriendo unas terribles consecuencias, pues esta gente comenzó a tener muertes extrañas, así como su ganado y sus tierras se volvieron infértiles. A pesar de esto, aún había gente que lo seguía venerando, para seguir gozando de las riquezas y de todo lo que le pedían con fe. Mas poco a poco la codicia y la envidia fueron llenando los corazones de la gente, llevándolos a atacar entre ellos mismos, o de pedirle al Dios que acabara con ellos para quedarse con sus riquezas. ¿Quién lo diría? De aquel pueblo tan hermoso, lleno de calma y tranquilidad, pese a su pobreza, ahora era un pueblo lleno de oscuridad, crueldad y avaricia, pese a su riqueza. Ahora la gente de este pueblo es malvada, y aunque ellos digan que este dios de la cueva es una bendición para el pueblo, yo afirmo que es una maldición, pues parece que ellos no se dan cuenta que cada día estamos más y más alejados del verdadero Dios. Adimensionales. Espero que les haya gustado este relato llamado El Dios de la Cueva. Los invito a suscribirse y a seguir mi canal para seguir disfrutando de más relatos de terror. También los invito a suscribirse a mi página de Facebook, donde encontrarás aún más relatos que seguro te quitarán el sueño. Hasta la próxima y dulces pesadillas.